Bueno, bienvenidos una vez más. La sesión de hoy contiene un tema que se subdivide, que está relacionado con lo que es la integración de funciones trigonométricas. Esto incluye a las inversas trigonométricas y el método de sustitución trigonométrica. Bueno, empezando con la cápsula teórica, bueno, tenemos como fórmulas de integrales de funciones trigonométricas. Algunas de ellas las conocemos debido a lo que se sabe de integración, de derivación, perdón. Entonces, por ejemplo, el hecho que uno dice, bueno, es que la función coseno derivada es menos sen, entonces de esa relación podemos justificar el resultado de esta integral. Bueno, y esa idea de conocer derivadas o la noción de antiderivada nos permite conocer los resultados de algunas integrales como las que estoy marcando con puntos rojos. Okay. Al menos de esas cuatro. Okay. Las otras nacen de uso de identidades trigonométricas, sustituciones, meter fracciones unitarias. Por ahí va esa idea. Por ejemplo, el caso de la integral de tangente, ella nace de reescribir tangente como la función seno entre coseno, la fracción seno entre coseno. ¿Okay? ¿Y qué es lo que ocurre? Utilizan una sustitución que es u igual coseno de x, entonces su derivada, la derivada de coseno que es menos sen de x, y entonces dicen, ok, esa integral se puede reescribir como 1 sobre u por menos de u. Y eso daría por resultado menos logaritmo natural de u más la constante de integración, que al deshacer la sustitución da por resultado menos logaritmo natural de coseno de x más c. Que uno dice, bueno, ese resultado que estamos obteniendo es distinto al que dice la fórmula. Sí está escrito de una forma distinta y sin embargo son resultados que son equivalentes. Equivalentes en el sentido de que si uno utiliza un poco de propiedades de logaritmos, este negativo se puede convertir en un exponente negativo y el ser un exponente negativo me permite escribir coseno potencia menos 1 como 1 sobre coseno, ¿verdad? De esta forma, 1 sobre coseno de x, ¿verdad? Y entonces este hermoso 1 sobre coseno es lo que da origen a este secante que está escrito ahí en la forma. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de todos esos resultados donde está apareciendo un logaritmo natural, es porque se está utilizando una sustitución como la mostrada ahí, ¿verdad? Que poner en un resultado como este es válido, sí, pero también es válido poner uno como este y son equivalentes, ¿verdad? Otros casos, por ejemplo, en la parte donde se trabaja la integral de tangente cuadrado de x, bueno, ese resultado que se obtiene está ligado a que se utilizó una identidad trigonométrica, de hecho la identidad pitagórica, ¿verdad? Y entonces así es, haciendo un poquito de escritura, se llega al resultado que se muestra ahí. No voy a invertir tiempo a hacerlo porque si no gastamos mucho rato en solo cuestiones de demostrar fórmulas que ya están dadas. ¿Qué es otra situación que ocurre? Bueno, a partir de lo que se conoce de derivadas, podríamos justificar los resultados de estas tres integrales. Las integrales cuyo resultado es una inversa trigonométrica. Sin embargo, hay ocasiones donde a ellas se les empieza a hacer pequeñas variaciones con respecto a constantes. Constantes que pueden aparecer en el lugar del 1
constantes que pueden aparecer multiplicando a la variable x, ¿verdad? Cuando se hacen las modificaciones al 1, ¿verdad? Que ese 1 se cambia por otra constante real, es donde da origen a estas fórmulas que aquí se muestran, a esas tres de ahí abajito, por así decirlo. Entonces, ojo que en las fórmulas aparece el A con potencia 2, ¿verdad? Y sin embargo, en las primitivas, ese A no aparece con potencia 2, o sea, se le sacó raíz cuadrada. ¿Sí? Y uno dice, bueno, ¿y qué pasa si además de la, ¿verdad? Esa X, esa variable X se está multiplicando por otra constante real? Bueno, eso nos daría origen a fórmulas como las que se muestran aquí abajo. Entonces ya no solamente está el A cuadrado, sino que también aparece un B cuadrado. Entonces, ¿qué ocurre en conclusión a esto? Bueno, resulta ser, vamos a cambiar aquí un toquecito de color, resulta ser que estas fórmulas que están acá en realidad son variaciones de estas tres que están aquí arriba, que lo que hacen es sacar factores comunes, una constante real y sacan números de raíces, etcétera. Sí, pero de ahí es de donde viene. O sea, no es nada de otro mundo, por así decirlo. Y sin embargo, la variación más completa de esas tres fórmulas corresponde a estas tres. Entonces, no es que sean formulillas ahí sacadas de la nada, que por ejemplo en el libro de texto de cálculo que no aparecen, las que aparecen son las primeras de arriba, sí, es cierto. Pero igual como los menciono, lo que hacen es sacar a factor común una constante real a pura conveniencia y de ahí se justifica la existencia de estas otras fórmulas. Estas estructuras son importantes que las conozcamos porque a partir de variaciones que sufren ellas, es que podemos justificar la existencia de otras integrales. Y cuando sí se cumple la fórmula, cuando no se cumple, nos va a dar, como quien dice, guías para calcular sustituciones trigonométricas y demás. Sigamos avanzando. Sí. Fuera de ver fórmulas de integración de funciones trigonométricas, bueno, enfocándonos en dos métodos principales, hoy vamos a ver lo que serían eh, potencias de funciones trigonométricas, que eso incluye que el hecho de que tengamos funciones trigonométricas, bueno, ¿qué pasa si tienen potencias, verdad? Vean que, por ejemplo, aquí en estas listas todavía tenemos las fórmulas para seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente de potencia 2, ¿verdad? Sin embargo, algunas de ellas, dígase, estas dos primeras, no tenemos una justificación en este momento de dónde sale esa fórmula, de dónde nació. Bueno, casos como esos o casos donde multiplicamos funciones trigonométricas que tienen exponentes, es donde nos da origen a estas fórmulas. Bueno, ¿cuáles son los dos tipos de combinaciones que se consideran? Cuando hay multiplicaciones entre las funciones seno y coseno, y además de eso tienen exponentes, o cuando trabajamos con multiplicaciones de tangente y secante y ellos tienen exponentes. Entre las variedades que existen, además de pensar en multiplicaciones de estas dos funciones, bueno, uno dice, bueno, ¿y qué pasa si solamente es la función sen con potencia? No dos, sino por ejemplo 3 o 4 o 5. Bueno, análogo con coseno solito, tangente solito, secante solito, bueno, de todos esos vienen a relucir estas, esta forma o este método de integración. ¿Qué es lo que nos va a ser útil en estos casos?
conocer identidades trigonométricas. ¿Cuáles son las más útiles? Bueno, las más útiles son las identidades pitagóricas, dígase coseno al cuadrado más seno al cuadrado igual 1, o la identidad pitagórica que involucra al tangente, donde entonces tendríamos tangente cuadrado más 1 es igual a secante cuadrado. Otras fórmulas que nos van a ser útil aquí son las conocidas como reducciones de potencia, que estas son dos formulillas tal vez un poco nuevas comparado a cursos anteriores de matemática, pero no son fórmulas de nada de otro mundo y se basan o se justifican en fórmulas de ángulos dobles. No de forma tan directa, pero aparecen ahí ángulos dobles mezclados. Bueno, ¿qué es el asunto? Cuando trabajamos potencias de funciones trigonométricas, es casi que un hecho que en la mayoría de los casos vamos a terminar utilizando una sustitución, de la sustitución corriente. O sea, defina U igual tal expresión, de U igual tal otra expresión. Y entonces se cambia de variable a integral. Bueno, esa sustitución en la buena teoría nos va a permitir calcular la primitiva de la función. Es como ya un resumen un poquito más que agarré de un material. Cuando trabajamos las potencias de senos y cosenos, tenemos que considerar dos casos de potencias de senos y cosenos. Primer caso, ¿verdad? Donde ya sea el sen o el coseno tiene un exponente impar. ¿Verdad? Basta con uno de los dos, pero que uno de ellos tenga potencia impar. O el caso 2, resulta ser que ya sea el seno o el coseno o ambos, ¿verdad? Van a tener exponentes pares. Cuando hay exponentes impares, lo que se utiliza son las identidades pitagóricas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando el sen tiene el exponente impar, ¿verdad? Entonces, ese exponente impar se va a separar con las propiedades de potencias. Dejamos un sen de grado 1 solito y a la otra expresión, la idea es que siempre sea en potencia 2 o reescrito como potencia de una potencia. Bueno, pero siempre que sea potencia 2 para poder utilizar la identidad pitagórica. Si no tenemos un potenciado, no podemos utilizar la identidad pitagórica. Entonces, se hace una sustitución U igual coseno y también aprovechamos para definir el diferencial. Análogamente, si en lugar del sen con exponente impar fuera el coseno con exponente impar, entonces vean que dicen, separa ese exponente impar como un sen de grado 1 solito, multiplicando, perdón, un coseno de grado 1 solito, multiplicando otros cosenos, que escritos como potencia una potencia, vamos a tener un coseno potencia 2, se utiliza una identidad pitagórica y se realiza la sustitución U igual sen y definimos también el diferencial. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a haber pasos de reescritura, ¿verdad? Que involucran el uso de propiedades de potencias. Segundo caso, cuando seno o coseno o ambos son exponentes pares. Bueno, aquí es donde aparece la dichosa identidad de reducción de potencia. ¿Okay? Y ella dice así, uy, perdón, ahí salió una raya toda fea. Coseno potencia 2 de x. Si yo quiero eliminar ese exponente, entonces esto va a ser reescrito como 1 más coseno de un ángulo doble entre 2. Cuando se utiliza la fórmula de reducción de potencia para el sen, el resultado es casi lo mismo, pero tiene una ligera diferencia.
en lugar de un más, vamos a tener un menos. Esa es la única diferencia entre la fórmula de reducción de potencia del coseno cuadrado o del sen cuadrado. ¿Ok? ¿Qué pasa si ambos exponentes son impares? Bueno, si ambos exponentes fueran impares, literalmente podríamos usar cualquiera de estas dos. Igual todo se reduce a hacer una sustitución, utilizar propiedades de potencias y hacer ahí una distribución de ser necesario. ¿Qué es el asunto? Que en cualquiera de estos dos casos, bueno, sobre todo el primero, esa sustitución va a permitir que la integral de funciones trigonométricas se reescriba como una integral de polinomios. Y los polinomios son sí, relativamente fáciles de integrar. Ok. ¿Cuál es la idea en el caso 2? Bueno, en el caso 2, el objetivo es que todo quede en términos de coseno de un ángulo doble. Y entonces, todo va a terminar siendo potencias de coseno de un ángulo doble. Entonces, si trabajamos una potencia de coseno, o sea, literalmente el caso 2 lo que hace es transformárnoslo en el caso 1 para después utilizar una sustitución y que todo quede reescrito como polinomios. Ese es el objetivo. Este tema específicamente, aunque ha sido evaluado en años anteriores, dígase en modalidad presencial, no fue evaluado el año pasado en modalidad virtual. Entonces no hay así como que eh, preguntas que podamos usar como modelo en este momento. Sin embargo, pensando en cómo se han trabajado hasta el momento, entonces, ¿qué sería? O sea, ¿cómo se podría preguntar cosas como estas? Bueno, nos pueden dar la integral y preguntarnos cuál es la sustitución que nos conviene utilizar. Nos pueden dar la integral y la sustitución y preguntarnos cómo cómo va a ser reescrita la integral después de dada la sustitución que nos definen. Nos pueden decir, bueno, se usó esta sustitución, esta es la primitiva, ¿cuál sería la integral en términos de la variable original? O sea, eso pensando en preguntas tipo selección única, como para que se vayan dando una idea. Siguientes casos. Cuando trabajamos con integrales de potencias de tangente y secante. Yo aquí apunté dos casos y si mi memoria no me falla, creo que me faltó un tercer caso. Ahí me disculpo por eso. Sin embargo, la estructura viene siendo siempre la misma. ¿Okay? Caso 1, ¿verdad? Trabajamos secante de exponente par. O sea, me dicen, no me interesa qué exponente tenga tangente o tan siquiera si aparece o no aparece tangente. Lo importante es que secante tenga potencia par. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Ese secante de potencia par, vamos a tomar un secante potencia 2 y él va a ser aislado. ¿Por qué? Porque ese secante potencia 2, la idea es utilizarlo como parte del diferencial de la sustitución. ¿Qué va a pasar con los otros secantes que nos queden? Bueno, también van a ser de exponentes pares. Pero el asunto es que la sustitución a utilizar es u igual tangente. ¿Por qué? Porque entonces u igual tangente es su derivada de secante cuadrado. O sea, el objetivo en este caso es que el secante cuadrado nos quede en el diferencial. Todo lo otro va a ser expresado en términos de tangente y al igual que antes, resulta que
la integral va a quedar escrita como una integral de polinomios. Segundo caso, bueno, llega y me dice, en segundo caso, tanto la secante como el tangente, ambos tienen exponentes impares. Un caso como este. Entonces vean que más bien la idea es, en la medida de lo posible, reescribir todo en términos de secante. ¿Quién va a estar en el diferencial? Bueno, para el diferencial sí tenemos que dejar un secante y un tangente. Aquí falta un de X. Sí. A ellos los vamos a aislar para el diferencial. Fuera de ese secante y tangente que dejamos aislados para utilizar en el diferencial, todo lo demás nos tiene que quedar en términos de secante, con potencia o sin potencia, pero todo en términos de secante. ¿Por qué? Porque la sustitución va a ser U igual secante. Hay un caso especial que, si no me equivoco, sería ese caso 3 que me faltó, que es cuando el secante tiene exponente impar y la tangente tiene exponente par. Okay. Ahí la idea viene siendo casi que la misma que el caso 2. Curiosamente, cuando hablamos de exponente par, incluye el potencia cero. O sea, si por ejemplo trabajáramos con secante potencia 3 de X, entonces este se va a separar como secante potencia 2 por secante X de X. Este es un caso muy especial porque esa integral se termina resolviendo con el método por partes y se convierte en una integral cíclica. De hecho, si mi memoria no me falla, en el libro de texto de cálculo aparece la solución, el procedimiento completo de esta integral, ¿verdad? Entonces, vean que resolver estos ejercicios que no es como un método aislado, está dependiendo de cuestiones de sustitución, está dependiendo de ejemplos particulares donde tenemos que utilizar el método por partes, ¿verdad? Ya hay como toda una conjugación de distintos métodos de integración. Entonces, para que se vayan haciendo una idea. Extra lo ya mencionado, ¿verdad? Prácticamente esto viene siendo productos de potencias de funciones trigonométricas, ¿verdad? Es hacer separaciones convenientes, utilizar una sustitución y reescribirlo como polinomios o lo más parecido a polinomios. El siguiente método de integración es la sustitución trigonométrica. Okay. Cuando hablamos de por qué tenemos que usar la sustitución trigonométrica, okay, resulta ser que se van a integrar funciones donde aparecen raíces cuadradas, ¿verdad? O en su defecto exponentes que son fracciones cuyo denominador es 2, ¿verdad? O sea, la idea de el potencia un medio. ¿Verdad? La costumbre es que los subradicales, o sea, lo que está dentro de la raíz, la variable tenga potencia 2. Ahí el A y el B representan constantes. Esas constantes deberíamos de ser capaces de sacarles raíces cuadradas, ¿verdad? Puede ser que las integrales que tengamos que calcular sean cosas como la raíz de
x cuadrado menos 5, que sea la raíz de eh, x sobre la raíz de x cuadrado menos 2, o que venga escrito como la raíz de 2x menos 1 entre, vamos a ponerlo aquí, x cuadrado menos 1 potencia 3 medios, ¿verdad? O sea, en todos ellos, o en la mayoría de ellos, el primer paso a identificar es que tenemos raíces cuadradas. Y uno dice, en esta no hay raíz cuadrada, pero está el exponente medio, ¿verdad? Una fracción de denominador 2. Y lo que hay dentro de esas raíces son expresiones cuadráticas. ¿Okay? ¿Qué es el otro asunto que vamos a tener que darnos cuenta o definir cuando estamos trabajando este tipo de expresiones? Que no nos sirva la sustitución normal, que la sustitución corriente no aplique. Entonces uno dice, ay, mira, es que en esta de aquí yo puedo definir la sustitución u igual x a la 2 menos 2 y entonces me queda que de u y en todas estas que no les había apuntado el diferencial, bueno, y entonces de u lo puedo escribir como de u medios es igual a x de x. Y entonces uno dice, ah, la pucha, en este no necesito la sustitución trigonométrica, me sale con una sustitución normal. Y entonces ustedes tienen que ir determinando todos esos detalles. Entonces, por así decirlo, si hiciéramos un checklist, lo primero que tenemos que considerar es, ¿me sirve o no me sirve la sustitución corriente? La primera sustitución que se vio, primer método. ¿Sí? Si no me sirve la sustitución corriente, ahí sí empiezo a intentar el ejercicio a través de otros métodos de integración. Pero eso es así como el primero del checklist. Entonces uno dice, ah, pucha, este queda descartado, salía por la sustitución corriente. Entonces no va por sustitución trigonométrica. Bueno, que aquí tenemos un 2x y todo el asunto. Bueno, aquí se hace de hecho una separación conveniente. Una de ellas nos queda para la sustitución corriente, la sustitución normal, y la otra no. Entonces, esa otra va por sustitución trigonométrica. Vamos a quitarlo ahí porque no nos vamos a enfocar en ello. Pero bueno, casos como este, pues uno dice, ah, pucha, aquí no podemos utilizar una sustitución corriente, entonces es una raíz, tiene un subíndice cuadrático, entonces ya vamos encaminados al hecho que ese ejercicio posiblemente salga por sustitución trigonométrica. Okay. Otro detalle importante a mencionar. Suponiendo que no nos supiéramos las primitivas de estas tres funciones, de estas tres de acá, digo suponiendo que no las conozcamos, porque ya había mencionado que sus resultados se justifican ante lo que se conoce de derivadas. Bueno, resulta ser que ellas también podrían ser calculadas mediante sustitución trigonométrica. De hecho, cualquiera de todas estas versiones las podemos calcular los resultados mediante sustitución trigonométrica. Okay. ¿Qué es lo que va a pasar? Vean, perdón, y aquí dice una exageración, no cualquiera. Las de arco tangente no, porque en arco tangente no aparecen raíces cuadradas. O sea, lo estaríamos restringiendo para el caso del arcsen y del arsec, donde aparecen raíces cuadradas de expresiones que son cuadráticas en el subradical. Bueno, volviendo a esto, ¿cómo vamos a definir qué sustitución utilizar? Bueno, resulta y acontece que va a depender de la forma o la estructura que tenga el subradical.
Si en el subradical que tengo dos términos y esos términos están separados por un más, mi sustitución está relacionada al tangente de un ángulo, tangente de cita. Si, por ejemplo, más bien tengo igual los dos términos en el subradical, está la variable y después de la variable está el negativo, o sea, por así decirle, el negativo le pertenece a la constante real, entonces mi sustitución es con la razón trigonométrica secante. Y finalmente, si en mi subradical, más bien es la expresión donde está la variable, aquella que lleva el negativo, entonces mi sustitución es con la razón trigonométrica sen. A diferencia de la sustitución normal donde nosotros decimos, escribimos la nueva variable u en términos de una expresión donde está la variable x, ¿verdad? Aquí, bueno, y tenemos la u despejada, ¿verdad? Bueno, aquí más bien la x es la que está despejada y va a ser descrita en términos de operaciones donde aparece una nueva variable. Hay una costumbre que a esta nueva variable le llaman cita, pero podemos usar cualquier otra, o sea, podría ser tangente de u, secante de u, sen de u. Bueno, el asunto es que la nueva variable va a estar con una razón trigonométrica. Así como definimos la sustitución, es necesario definir el diferencial. Bueno, eso no nos puede faltar. Cuando hacemos el proceso de reescritura, si cambiamos la variable x por la variable cita, todo tiene que ser reescrito en términos de la nueva variable. No me pueden quedar mezclas entre las dos variables. Dios guarde. Vamos a ver qué otros detalles. Ok, eso por ahí. Bueno, podríamos hacer un pequeño resumen de cómo va a quedar escrito la raíz y qué cosas vamos a utilizar para la hora de quitar la sustitución, pensando en que la respuesta está en términos de la variable original. No, es un toquecito más adelante. ¿Qué es lo que va a pasar? Un segundo aquí para copiar esto y que sea más fácil mostrárselos ahora. Es como una tablita resumen. Control. Segundo. Aquí está. Ocupo pegarla acá. Ya va para pegárselas. Sí. Ya casi me carga. Y bueno, vamos a ver. Otra cuestión que nos es útil, ¿verdad? Además de definir el diferencial, es que en algunos casos, cuando algunas expresiones tal vez no tengamos claro de cómo es hacer la sustitución, bueno, una representación triangular nos va a ser útil. ¿Sí? Siguiente detalle importante. ¿Qué pasa si lo que tengo dentro de la raíz no es un binomio, sino un trinomio? El trinomio cuadrático. AX a la 2 más BX más C. Bueno, en casos como esos,
va a ser necesario completar cuadrados cuando tienen el trinomio. Entonces, ¿qué es lo que va a permitir eso? Que resulta ser que la expresión se reescriba como un binomio, ¿verdad? Donde de ese binomio todo esto es una constante que sería el análogo a la constante a cuadrado que aparecen en estas tres representaciones. Va a aparecer otra constante multiplicando al lugar donde está la variable x, que sería como el análogo a pensar en estas b cuadradas. Y para lo que hay dentro de este paréntesis, se hace una sustitución. Para decir, eso es la variable potencia 2 y representa el x potencia 2 que está en cualquiera de esos. O sea, se hace como un análogo. Pero sí, si tenemos el trinomio hay que completar cuadrados. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros hacemos la sustitución, ¿verdad? Partíamos de una función donde aparece una raíz cuadrada. Bueno, resulta ser que toda la integral nos va a quedar escrito como una integral de funciones trigonométricas. Díganse que algunas cosas se van a poder cancelar. Puede ser que esa integral trigonométrica después de simplificada ya nos quede para aplicar alguna de estas fórmulas. O puede ser que nos quede como una expresión de potencias de trigonométricas. Esto es lo menos común, pero puede suceder. Entonces, el proceso de solución se podría decir que puede ser un tantito largo, dependiendo del nivel de complejidad que nos quede después de la simplificación y demás. Ok. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, aquí les comentaba que había pegado un cuadro resumen, ¿verdad? En este cuadro resumen está explicado cuál es la expresión de la que partimos, cuál va a ser la sustitución y su diferencial, por quién va a ser reescrita la raíz, o sea, por quién, cuál es su expresión equivalente, y al final, para quitar la sustitución, ¿verdad? ¿Quién es la representación triangular? O, en su defecto, quién es el ángulo cita. Para que nos demos una idea, ¿verdad? En lo que habíamos visto aquí arriba, voy a trabajar nada más el primer caso, solo el de tangente, y ese es el que voy a eh, explicar, por así decirlo, a profundidad. Los otros, el procedimiento para determinar lo que ahí está en el cuadro va a ser lo mismo que explique con tangente. Bueno, hablando de por qué utilizamos tangente, lo primero que identificamos es el hermoso, por ahí lo que va a tener que ahorrar, el hermoso y precioso más que me está separando al binomio. Entonces, lo que ya es una sustitución dada, o sea, que tenemos que usar sí o sí, es esta sustitución. Eso es lo que tenemos que usar. No de preguntarnos por qué no. O sea, eso es lo que tenemos que usar. Bueno, si definimos a partir de esa sustitución el diferencial, no sé, de la derivada de x es de x. AB es una constante multiplicando, entonces a la hora de derivarlo permanece igual. Y la derivada de la función tangente es secante cuadrado. Entonces, por eso el diferencial va a ser de x igual a sobre b por secante cuadrado, cita de cita. Fin del asunto. Hasta ahí. Ahora, ¿de dónde salió este equivalente de la raíz? Ahí ya yo lo puse el resultado, pero no dije de dónde salió ese resultado. Bueno, ese resultado aparece de a utilizar esta sustitución en esta raíz. Me dicen, cambia la x por a sobre b por tangente cita. Entonces, esa raíz se convertiría en b cuadrado por a sobre b tangente
zeta más a cuadrado. Bueno, ahí me falta un potencia 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Este potencia 2 se le va a poner al a, al tangente y al b cuadrado. Entonces se está convirtiendo en la expresión b cuadrado por a cuadrado tangente cuadrado zeta entre b cuadrado más a cuadrado. Los b cuadrados se van a cancelar, ¿verdad? Y ese a cuadrado lo puedo ver como un factor común para que me quede la expresión, la identidad trigonométrica. Entonces va a ser a cuadrado, abro paréntesis, tangente cuadrado de zeta más 1. ¿Okay? Pero es que tangente cuadrado más 1 da secante cuadrado. Entonces, esto se convierte en a cuadrado secante cuadrado de zeta. Los dominios o partes del enunciado donde está definida esta expresión es para que salga en positivo, porque de hecho lo correcto es que salga en negativo, perdón, en valor absoluto. Valor absoluto de A, secante de zeta. Pero como decía, está definido la función se define en dominios donde esto sea la expresión positiva y de ahí es de donde viene ese resultado. O sea, de utilizar un poquito de álgebra y una identidad pitagórica, nada de otro mundo. Okay. Ahora, ya sabemos por quién va a ser cambiada la raíz. Eso nos ayuda a ahorrarnos un montón de pasos. Ahora, otra forma rápida de identificarlo es decir, bueno, mi sustitución es con tangente. En la identidad pitagórica, las dos razones que aparecen son tangente y secante. Por eso es que la raíz queda reescrita en términos de secante. ¿Okay? Véanlo así. En la segunda sustitución, mi sustitución es con secante, la raíz me queda reescrita en términos de tangente. La última, mi sustitución es con sen, la raíz me queda reescrita en términos de cos porque sin y cos están en la misma identidad trigonométrica pitagórica. Okay, bueno, vamos con el último, la última columna de esa tablita resumen. Okay. ¿De dónde nace ese zeta es igual a arcotangente de bx sobre a? Bueno, eso nace de la sustitución. Voy a reescribirlo una vez más aquí al lado. Okay. X es igual a sobre b tangente de zeta. Entonces, si yo empiezo a despejar mi razón trigonométrica, pasando el b a multiplicar y el a a dividir, tendría bx sobre a es igual a tangente de zeta. Si yo necesitara despejar el zeta, la única forma de quitarle el tangente a este hermoso, precioso y divino zeta es utilizando la razón trigonométrica inversa, o sea, arcotangente. Por eso es que se tiene que arcotangente de bx sobre a es igual a zeta. Pero por otro lado, esta expresión que obtuve aquí me va a permitir construir ese triángulo. Aquí. Cuando hablamos de las razones trigonométricas, una de las primeras memorias es que uno dice, bueno, seno es opuesto sobre hipotenusa, coseno es adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es tangente? ¿Qué me dicen ustedes? Tangente a quién es equivalente en términos de los lados de un triángulo rectángulo. Y ahí Daniel lo puso en mensajes, perfecto. Opuesto sobre adyacente. Significa que este BX es el opuesto y que esto sería el adyacente, el cateto adyacente. Entonces, cuando yo estoy dibujando el triángulo, lo que hago es ubicar el ángulo cita en uno de los dos ángulos agudos. ¿En cuál de los dos? Sinceramente, en el que yo quiera. Pero hay una costumbre, manía, como lo quieran ver, de ponerlo en el ángulo inferior. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? En el cateto opuesto voy a poner a BX. En el cateto adyacente voy a poner a. ¿A quién pongo en el tercer lado del triángulo?
voy a poner a la raíz en la cual hice la sustitución. Entonces, esa expresión original, esa raíz que me dijo, bueno, usted tiene que usar esta sustitución, esa raíz es la que va en el tercer lado del triángulo. Y entonces así es como se define toda esta expresión. Ahora, ¿verdad? ¿Por qué está esa columna que dice para quitar la sustitución? Porque cuando estamos calculando integrales de este tipo, integrales donde se tuvo que usar la sustitución trigonométrica, antes de volver a la variable original, la primitiva está en términos de cita. ¿Okay? Y puede ser que nos diga nada más, ok, la primitiva es cita más coseno de cita. Voy a mostrarles un ejemplo pensando en adelantarme. Aquí ya me dan una primitiva, me dan ya quién era. Y vean que la respuesta tiene tanto la razón trigonométrica cotangente como un ángulo cita solito. Y uno dice, ok, pero es que la sustitución es con sen. ¿De dónde rayos salió el cotangente? Bueno, eso puede ocurrir perfectamente sin ningún problema. Entonces, cuando yo tenga que volver a mi variable original para este bello y precioso cita solito, bueno, es para el que tengo que usar una expresión como esta. Uy, ya va, que vi que se pegó ahí. Es donde voy a tener que utilizar el hecho de que cita en términos de la variable original es arco tangente de tal expresión, arco secante de tal expresión, arco seno de tal expresión. Para las otras partes de la primitiva que me quedaron en términos de razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, secante, cosecante, cotangente, para todas esas otras es que voy a utilizar este triángulo como guía. Entonces tengo que saber que seno es opuesto sobre hipotenusa, que coseno es adyacente sobre hipotenusa, etcétera, etcétera, para esas 6 razones trigonométricas. Todo eso va a pasar. Ok, hasta ahí estamos con esta parte de introducción. Vamos ahora sí con la parte de ejercicios. Okay. Y en cuanto al examen, por ejemplo, el año pasado, pensando en usarlo como una referencia, ¿verdad? Los ejercicios están enfocados sobre todo en la parte de integrales de funciones trigonométricas, utilizar sustituciones o ya yéndose a la sustitución trigonométrica. Bueno, les mencionaba tanto de potencias de trigonométrica, no se evaluaron mucho el año pasado. Okay, entonces, para esas otras, utilice como referencia ejercicios de desarrollo de años anteriores. Okay. El ejemplo número 1 estaba, de hecho, en una de las primeras partes del examen y lo que dice es determine las proposiciones que nos dan si son falsas o si son verdaderas. Entonces, literalmente es aquí conocer esas fórmulas de integrales. ¿Las conocen o no las conocen? Mejor dicho. Y entonces viene así. ¿De qué dice? La integral de la función sen es menos coseno. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es falso o es verdadero? Ok, ahí Daniel puso falso si falta la constante de integración. Es cierto. Esto es falso porque falta más c. Por ese motivo es falso. Pero si hubiera estado aquí el más c, esta expresión hubiera sido verdadera.
El segundo ejemplo que está, en el segundo sí aparece el dichoso más c, la constante de integración, pero dice la integral de menos de x sobre 1 menos la raíz, 1 de menos x cuadrado entre raíz cuadrada es igual a arcoseno de x más c. ¿Verdadero o falso? Sí. Pone Daniel. Falso, esa es la integral de arcos. Okay. Sí, por un lado podemos decir que esta es la integral de arcos, okay, pero la única diferencia entre la integral de arcos y de arcsen es un negativo, este negativo que está aquí presente. Entonces, esa respuesta incluso hubiera sido verdadera si delante del arcsen hubiera habido un negativo, ¿verdad? Pensando que es un menos uno, una constante que podemos sacar de la integral, ¿verdad? Entonces, sí, en este caso también es falso. Sí. En la última opción, más allá de que si la integral de secante por tangente es secante, que es casi correcto, bueno, al igual que el inciso uno, le falta el dichoso más c, ¿verdad? Entonces, para este caso particular, las tres opciones de respuesta eran falsas. Falsas porque faltaba alguien. Faltaba la constante de integración, faltaba un signo, ¿verdad? Esos detalles. Entonces eso es como quien dice comprobar si conocen o no conocen las primitivas de esas integrales. La número 2 nos habla de sustituciones. Sustituciones en integrales donde aparecen funciones trigonométricas. Ahora, ¿cuál es la sustitución que nos sirve utilizar ahí? Ok, tengo una respuesta por mensaje privado. Igual si quieren activar micrófono y opinar, bienvenido sea, ¿verdad? Ok, la respuesta en que se han llegado es la misma. La respuesta correcta es la opción B. Ok. Preguntas como estas, más allá del hecho de integrar, es, ¿logran identificar o no las derivadas que son necesarias para utilizar una sustitución? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si derivo secante cuadrado, ¿verdad? Además del hecho que es un argumento 3x, no solo x, tengo que utilizar regla de la cadena para su derivación, ¿verdad? Pero si derivo esta expresión, ¿verdad? Entonces el dichoso de u va a ser la derivada de 1 que es 0, la derivada de tangente, que es secante cuadrado, ¿verdad? Y su respectiva regla de la cadena, ¿verdad? La ventaja de las constantes multiplicando es que podemos hacer despejes convenientes. Entonces, aquí tengo el dichoso u y en esta sección tengo parcialmente o por diferencia de una constante el de u. Entonces, esa viene siendo la sustitución conveniente para poder calcular esa integral, que ojo, que aun cuando aparecen razones trigonométricas, aparecen exponentes, ¿verdad? Y todo el asunto, tampoco es nada de otro mundo. Que si nos hubieran preguntado, bueno, ¿cómo se va a reescribir esa función? Esta función se hubiera reescrito como un tercio de integral 1/u de u. O sea, su respuesta va a quedar en términos de un logaritmo natural.
tercio, el logaritmo natural del valor absoluto de u. Y entonces va a ser su resultado en caso de que no lo hubieran pedido. Un tercio logaritmo natural de 1 más tangente 3x más c. Y ahí tenemos respuestas como esas. ¿Okay? No sé si hay alguna consulta con respecto a este ejercicio. Okay, supongo que no. Okay. Casos como este, okay, tienden a ser como quien dice los ejercicios cuyo nivel de comprensión cuesta un poco más. Bueno, nos dice, considere que se tiene una integral definida y en la cual se ha realizado una sustitución trigonométrica. La sustitución trigonométrica es x igual centesita. Voy a apuntarlo aquí. Nos dice cita está definido en el intervalo de 0 a pi medios, o sea, un intervalo donde es positivo. En el caso de las raíces no nos tendríamos que preocupar ni nada. Okay. En el proceso de solución se llegó a que la integral, ¿verdad? Es ahí, es equivalente a la expresión menos cotangente cita menos cita más c. Menos cotangente cita menos cita más c. Okay. Entonces, la solución completa ahí expresada en términos de la variable original, ¿verdad? Aunque era una integral definida, ¿verdad? En este momento no nos piden, como quien dice, aplica el teorema fundamental del cálculo de valor, no. O sea, ¿quién es la primitiva en términos de la variable original? Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, tenemos que deshacer la sustitución. Para deshacer la sustitución es que yo les había mencionado sobre esta tercera columna. Eso que nos es útil para quitar la sustitución. La sustitución se hizo a partir de sen, ¿verdad? Entonces igual podemos construir el despeje del cita y construir el triángulo. Entonces viene aquí, bueno. Cita sería equivalente a arc sen de x. Pero cuando hacemos la construcción del triángulo, pongo aquí el ángulo cita. Okay. Pregunta, ¿quién va a ir en el cateto opuesto? ¿Quién va a ir en la hipotenusa? ¿Quién va a ir en el cateto adyacente? ¿Cómo construyo todo ese triángulo? En lo opuesto a x, en la hipotenusa va 1 y en el adyacente sería como raíz de 1 menos x a la 2. Muy bien, muy bien. 1 menos x a la 2. Ok. Ojo lo siguiente. Si bien sabemos que sen es opuesto entre hipotenusa, ¿no? Y solo tenemos x, este x lo podemos considerar sobre un 1. Entonces tenemos, como Daniel lo mencionó, el opuesto x, la hipotenusa 1, ¿verdad? Y con teorema de Pitágoras podemos colocar la raíz perfectamente. Entonces, ahora sí nos piden, construye la razón trigonométrica cotangente. Es que cotangente está definido como adyacente entre opuesto. Y ahí ya tengo el triangulillo hecho. Entonces, está el negativo que está antes. Ay, aquí me faltó un 4, perdón. Fue mi error acá.
Aquí me faltó un 4 antes del sin. 4. Entonces aquí viene 4, perdón por eso. Sería 4 y aquí 4 al cuadrado. Vamos a hacer mío a la hora de digitarlo. Arcsen de x sobre 4. Entonces vendría cotangente, adyacente, entre opuesto. Entonces vendría la raíz de 4 al cuadrado menos x a la 2 entre x menos cita que queda en términos de arcsen de x sobre 4 más la constante de integración. Y después de eso ya sería nada más seleccionar la respuesta correcta. Que en ese caso sería la C. Es correcto. Entonces, ojo, visualmente este ejercicio se podría ver tedioso, complicado o así por la extensión del enunciado, ¿verdad? Sin embargo, pensando en la cantidad de pasos para resolverlo, sale muy rápido. Entonces, nivel de dificultad realmente es un poco bajo, siempre que ustedes sepan quitar una sustitución trigonométrica. Esos eran, como quien dice, 3 ejemplos de tipo selección o respuesta corta. ¿Verdad? Identifique. Los próximos ejemplos están pensados en un desarrollo, porque, tal como les mencionaba, bueno, cosillas más, cosillas menos, procedimientos que no pudieron ser evaluados el año pasado, pero que no son de utilidad. Ejercicios como este, del 2019, que uno dice, ok, ¿qué rayos? Ahí no hay trigonometría. Entonces, ¿por qué está aquí? Sí. Porque resulta y acontece que ese ejercicio se va a convertir en una expresión donde, de hecho, su resultado es una inversa trigonométrica. ¿Sí? Uno dice, no es cierto, pero bueno, sí, sí lo es. Y ejercicios como estos, ejercicios donde aparece la hermosa, preciosa y divina función exponencial, ¿cómo creen que hay que empezarlo? U es igual a L. Ajá, muy bien. Una sustitución. Sustitución. U es igual e potencia x. Entonces, de u a 0 y a la x de x. ¿Sí? Cuando empezamos a reescribir esa integral, ¿sí? Esto sería de u. ¿Y qué va a pasar o cómo va a quedar reescrito L potencia 2x? Cuadrado. Ujú. O al cuadrado. ¿Sí? ¿Reconocen o no reconocen esta integral? Arcoseno. Arcoseno de un solo. Para quien la conoce, arcsen
de la variable u, ¿verdad? Y después de eso hay que quitar la sustitución. Entonces sería arcsen de potencia x en términos de la variable original. Entonces, el ejercicio que uno diga, ¿era largo? No, hombre, ven en la cantidad de pasos que salió. Parece más bien casi una ofensa para un examen de desarrollo, ¿verdad? Sin embargo, para quienes no reconocían esta primitiva, llegué y ven y dicen, ah, bueno, tengo una raíz cuadrada, adentro tengo una expresión cuadrática, no sale por la sustitución normal, entonces va por sustitución trigonométrica. Y se puede hacer, sí, sale, igual llegan a ARCSEN, pero imagínense todo el proceso que hubo ahí de por medio. Pero ahí viene esa, nada de otro mundo. Visualmente se ve imponente, sí, pero ojo que haciendo la sustitución más sin gracia sale. Sí. Ahora, un ejercicio como este otro, y ahí uno dice, ah, pucha, este sí ya va a otro nivel, ¿verdad? Tenemos una raíz cuadrada con subíndice, una expresión cuadrática, un binomio cuadrático, ¿verdad? Y aun cuando definamos una sustitución u igual 4x cuadrado menos 1 y en el diferencial nos aparezca una hermosa x, eso del todo no nos justifica el qué hacer con esta otra x que está en el denominador, ¿verdad? Entonces, la sustitución normalita no nos va a salir aquí de buenas a primeras, no nos va a servir de hecho. Entonces viene la pregunta, ¿cómo vamos a resolver un ejercicio como ese? ¿Por dónde empezamos? Con sustitución trigonométrica. Ok, una sustitución trigonométrica. ¿Y cuál es la sustitución que vamos a utilizar? U X, es igual a un medio por secante de zeta. ajá, medio secante cita. No sería u porque no estamos partiendo de u, sino de la variable x. Pero la idea estaba bien encauzada. Ahora necesitamos el diferencial de x va a ser igual a quién. ¿Quién es la derivada de la función? Un medio por secante zeta por tangente de zeta. Perfecto. Sí. Si quisiéramos de una vez, podríamos aprovechar para definir quién va a ser el equivalente a la raíz y cuál va a ser las expresiones que vamos a utilizar al final para quitar la sustitución. O lo podemos hacer un poco más adelante también. O sea, en qué momento se haga eso otro, no hay ningún problema. Sí. Bueno, al menos digamos quién va a ser el equivalente a la raíz. Esa raíz 4x a la 2 menos 1, ¿a quién va a ser equivalente? Voy a aprovechar un toquecito el cuadrito que les había montado, tal vez como para que sea un poquito más evidente. Estamos en este caso de aquí del centro. La tangente. Ujú. Tangente multiplicado por una constante, ¿verdad? Para el ejercicio que estábamos trabajando,
esa constante sería 1. Pero sí. Entonces esto va a ser equivalente a tangente zeta. Igual, si no lo logran identificar, ¿verdad? Con la formulilla esa de la tabla, la idea sería sacarlo ahí haciendo el cambio de esta X por toda esta expresión, aplicar potencias, que se cancela, etcétera, etcétera, toda la historia. Entonces, ya habiendo definido eso, este integral se va a transformar. ¿Okay? El numerador va a ser tangente zeta. Esta X de aquí abajo, y esa X de ahí abajo va a ser esta expresión. Vamos a tener aquí un medio secante de zeta. Y además de eso tengo que cambiar este de X. Y ese de X se va a cambiar por todo esto. Entonces aquí van a ir por un medio secante zeta por tangente zeta de zeta. Entonces, les mencionaba, van a haber cosas que vamos a poder cancelar. El un medio se va a ir con un medio, el secante con el secante, y entonces esa integral se nos está convirtiendo en tangente cuadrado zeta de zeta. Y uno dice, ok, es un caso donde tengo tangente potencia 2, o sea, una potencia del tangente. Entonces uno dice, bueno, pensemos, ¿qué podemos hacer en un caso como este? Tal como habíamos visto en los materiales más arriba, cuando tenemos potencias de trigonométricas, o se utilizan o las identidades pitagóricas o las reducciones de potencias. La integral de tangente cuadrado, tal vez no la conocemos de buenas a primera de memoria, ¿verdad? No conocemos su primitiva. ¿Que nos podemos fijar en la lista que teníamos más arriba? Sí, podemos fijarnos en la lista que tenemos más arriba y ahí ya tenemos el resultado. Sin embargo, ese resultado en este momento podemos pensar, eso es un poco sacado de la manga, ¿verdad? Entonces vamos a ver de dónde viene ese resultado, conociendo lo que conocemos de derivadas. Okay. Veo una consulta que llega y dice, ¿me podrías explicar de dónde sale que X es todo eso? Ok. Pregunta, ¿te refieres a esta X de acá? Que X es un medio secante de zeta. Ok. Por así decirlo, cuando estamos trabajando sustituciones trigonométricas, son sustituciones que aprendemos, tenemos que aprender que son de esa estructura, de esa forma. La razón lógica no es evidente, sin embargo, la práctica nos ha llevado al pensamiento o al raciocinio de que siendo que cuando la raíz tenga cierta estructura, la sustitución que nos conviene usar es específicamente las que vienen ahí mencionadas. Entonces, en el ejercicio lo que teníamos era, voy a escribirlo aquí un momento, teníamos la raíz de 4x cuadrado menos 1. Entonces, cuando comparamos estructuras con todo esto que está aquí presente, nos damos cuenta de que esta expresión se asemeja a esta estructura, la de la número 2. Acá. Entonces, analizando eso, podemos decir, bueno, b cuadrado es 4, entonces b tiene que valer 2. Análogamente, a cuadrado es 1, entonces a también tiene que ser 1. Y entonces ya podemos definir esta expresión que viene aquí. Entonces, por así decirlo, la parte que involucra la memoria es esta tablita. Esa tablita, esas tres cosas
no las tenemos que saber de memoria. Así es como vamos a deducir qué sustitución es la que nos conviene usar. Con mucho gusto. Bueno, tenemos hasta aquí la reescritura. Entonces, resulta ser que para entender de dónde sale el resultado de la primitiva de este tangente cuadrado, les mencionaba, lo que nos conviene es utilizar la identidad pitagórica en esta expresión. ¿Okay? La identidad pitagórica básica nos dice tangente cuadrado más 1 es igual a secante cuadrado. ¿Okay? Entonces, despejando de ella, podemos decir que entonces lo que tenemos que integrar es secante cuadrado menos 1. ¿Okay? Esa resta la podemos separar si queremos en dos integrales. Entonces podemos verlo de esta forma. Curiosamente, de secante cuadrado sí se conoce su primitiva gracias a lo que conocemos de derivación. ¿Qué función derivada nos da secante cuadrado? Es tangente. Entonces, la primitiva de secante cuadrado, tangente. ¿Okay? La primitiva de 1 sería x, ¿verdad? Pero aquí no estamos trabajando con la variable x, estamos trabajando con la variable zeta. Entonces, por eso aquí es menos zeta. Como es una integral indefinida, tengo el dichoso más c, más la constante de integración. Entonces, ya en este momento tenemos la primitiva, pero es que la primitiva aquí no está en términos de la variable original. Entonces, tenemos que definirla en términos de la variable original. Entonces, uno dice, ok. Entonces, vamos a definirlo. Aprovechemos esto de aquí. Entonces, despejando el secante de esa sustitución que se definió, tendríamos 2x es igual a secante de zeta. Si necesitáramos verlo, esto es 2x sobre 1, ¿verdad? Podemos decir por su parte, zeta es igual a arco secante de 2x, pero para efectos de la construcción del triángulo, ¿verdad? Okay. Una secante, ¿qué catetos o qué lados del triángulo involucra? ¿De qué lados del triángulo? Hipotenusa del adyacente. Ok, muy bien. La hipotenusa y el adyacente. Entonces, tenemos la hipotenusa, que sería 2x, el adyacente, que sería 1, y en el tercer lado del triángulo, ese que nos está faltando, el que va a ir ahí colocado es la raíz en la que nos basamos para definir la sustitución. ¿Verdad? Que si no les parece lógico, bueno, igual sale con el teorema del Pitágoras. Entonces aquí va a ir 4x a la 2 menos 1. Entonces, ya tengo lo que necesito para crear la razón trigonométrica tangente, que es opuesto entre adyacente. Tengo lo necesario para cambiar este cita. Entonces uno dice, ya está con eso. Entonces, opuesto sobre adyacente. El opuesto, que es la raíz, 4x a la 2 menos 1. El adyacente es 1, no tiene gracia poner una fracción sobre 1. Menos arco secante de 2x más c. Y ahí está el resultado. No sé si hasta acá hay alguna duda, algo que quieran preguntar. Ok.
cierra aquí. Entonces sigamos avanzando. Vienen ya los últimos dos ejemplos, ¿verdad? Estas que trabajan con funciones trigonométricas, ¿verdad? En ambos casos tenemos potencias. Podríamos decir que esta que corresponde al examen del 2014 visualmente se ve como con un mayor nivel de dificultad. Sin embargo, cuando tenemos tantas razones trigonométricas distintas, dígase aquí tenemos tres y además con potencias, uno dice, ok, suave un momento. Es que entre los casos que definimos dijimos, van a haber productos de senos con cosenos o de tangentes con secantes, ¿verdad? ¿Y qué rayos hace ahí un cosecante y qué rayos hace ahí el sen multiplicando un secante? ¿Verdad? Entonces, eso nos dice, ok, esa cosa se tiene que reescribir porque así como está no nos sirve. Okay. ¿Qué creen entonces que tenemos que hacer con el cosecante y el secante? Pasar los senos y cosenos. Muy bien, pasarlos a senos y cosenos. Entonces viene sen cuadrado cita entre 2 y entonces viene cosecante cuadrado es 1 sobre sen cuadrado. Okay. Menos 2 secante cuadrado es coseno cuadrado en el denominador. Entonces viene aquí coseno cuadrado. Estamos en ese punto. ¿Qué nos sirve hacer ahora? Distribuir. Muy bien, distribuir. Entonces, cuando distribuyamos, en el caso de la primera fracción resultante, la ventaja es que los sen se van a cancelar mutuamente. Y entonces nos va a quedar ahí nada más un medio. En el caso de la segunda distributividad, lo que vamos a conseguir que se cancelen son los números 2, pero nos va a quedar senos y cosenos, ¿verdad? Entonces viene menos sen cuadrado sobre cos cuadrado. ¿Sí? Entonces uno dice, ok, tenemos potencias de senos y cosenos. En la buena teoría, si pensáramos en que fueran productos, ese seno y coseno se deberían de estar multiplicando, no dividiendo mutuamente. Si pensamos en el caso de la sustitución, que uno dice, bueno, es que si defino u igual coseno, que está en el denominador, ¿verdad? Entonces me serviría que en el numerador fuera menos seno, ¿verdad? El problema son las potencias 2, porque entonces cuando yo derivo ese coseno potencia 2, entonces me da 2 coseno de cita por menos sen cita de cita. Entonces, la sustitución corriente no me está sirviendo. Okay. ¿Qué creen que tengamos que hacer con ese sen cuadrado sobre cos cuadrado? Pasar la tangente cuadrado. Muy bien. Entonces tenemos un medio menos tangente cuadrado cita de cita. Okay. Bajo el hecho de que ya vimos de dónde salía la fórmula del tangente cuadrado y que ya sabemos quién es su resultado, entonces aprovechémonos de eso. Pero no volvamos a gastar el tiempo de lo que ya hicimos antes. Entonces, tendríamos la integral de un medio, que sería 1x, pero es que aquí no es la variable x, es la variable cita, entonces sería un medio cita, ¿sí? Menos, y la integral o la primitiva del tangente cuadrado, que era tangente menos la variable, ¿verdad? Aquí viene más la dichosa constante de integración. ¿Que este negativo se va a distribuir? Sí, se va a distribuir. ¿Okay? Y la ventaja es que ya el resultado lo tenemos en términos de la variable original, que era cita. Entonces uno dice, ay, qué maravilla. Ahora, cuestiones con respecto a esa distributividad. Bueno, esa distributividad nos va a permitir agrupar
el 1/2 con el masita. Y entonces esto nos va a quedar 1/2 más 1, sería 3/2. Entonces es 3/2 menos tangente más la constante de integración. Y ahí está. Ya, por fin, el último ejercicio de hoy. Yo sé que están cansados. Este tema tiende a agotar un tanto. Eh, Situación, bueno, antes de empezar con el último ejercicio, les comento, igual que todas las veces, ¿verdad? Se les solicita que por favor evalúen esta sesión. Ya les voy a compartir el enlace. Sí, porfa, le agradezco que entre más personas comenten esto porque muy pocos han estado haciendo los comentarios, ¿verdad? La evaluación de las sesiones. Ahí ya les pasé el enlace. Entonces, porfa, evalúen la sesión. Y ahí, bueno, ya vamos con el último ejercicio de la sesión de hoy. Entonces viene este caso. Sen potencia 4 de x. Tenemos que integrar eso. ¿Okay? Sin embargo, una como esta ni siquiera la tenemos en la lista de integrales de ahí arriba que les había compartido. Las que teníamos era hasta potencia 2. Entonces uno dice, bueno, esta es una potencia de una función trigonométrica, no me sirve la sustitución corriente, no tendría con quién sustituirla. Si pensamos en por partes, eso es de líbranos, Señor Dios nuestro, que no creemos una cosa mega gigante. ¿Verdad? Entonces uno dice, no, no, potencias de trigonométricas, a lo que vamos, a lo que vinimos. Y entonces, revisando esto, ok, caemos en el caso 2. ¿Qué pasa si el sen y el coseno son pares? Bueno, tenemos un coseno potencia 4, es un coseno par. Sin embargo, la identidad de reducción que nos están dando es para un potencia 2, no para un potencia 4. Sin embargo, esta es la herramienta que nos dan. ¿Verdad? Entonces voy a copiar esto y lo voy a pegar abajo porque nos va a ser de utilidad. Perdón ahí que se me movió feo la pantalla. Okay, vamos a dejar eso por aquí. Okay, vamos a dejar eso ahí. Esto es lo que vamos a utilizar. Okay. Entonces, ¿qué creen ustedes que tengamos que hacer con este potencia 4 para poder utilizar la fórmula de reducción de potencia? Escribir como seno al cuadrado. Muy bien, escribirlo como potencia de una potencia. Genial. Entonces va a venir sen al cuadrado con potencia 2. Ahora sí podemos utilizar la identidad esta. Y entonces va a quedar 1 menos coseno de 2x entre 2 potencia 2. O sea, aquí fue donde utilizamos la identidad de reducción. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer ahora con ese potencia 2 que tenemos? Desarrollarlo. Uh-huh. Esto, este numerador, se va a desarrollar como una fórmula notable. Okay. Ojo el asunto, y que venía escrito en el cuadradillo
en la tablilla de resumen. Ok. La idea de hacer esto es que todo nos va a quedar en términos de coseno de potencia 2 y vamos a hacer que el integrando quede en términos de potencias de coseno cuadrado. Perdón, de coseno de 2x. Entonces viene aquí. Ok. Esto va a ser 1 menos 2 coseno de 2x más coseno potencia 2 de 2x. La he hecho esa fórmula notable y tenemos el hermoso, precioso, divino entre 4. Estamos en este punto y perfectamente podríamos, y tal vez sea como una de las cosas más convenientes, separar esto en 3 fracciones. ¿Por qué menciono eso? Bueno, 3 fracciones porque las 3 van a tener denominador un cuarto. ¿Sí? Podemos integrar sin ningún problema un cuarto. Podemos integrar sin ningún problema menos 2 sobre 4 coseno de 2x. El que nos está dando problemita sería el último. Vamos a separarlo para que sea más evidente lo que vamos a hacer. Entonces tendría un cuarto. Vamos a separarlo de una vez en varias integrales. Integral de un cuarto menos 2 cuartos, que simplificado sería un medio, la integral coseno de 2x más un cuarto, la integral coseno cuadrado 2x de x. Uno dice, esta ya sale sin problemas, esta casi que sale sin ningún problema. La que nos está dando lata es esta última, ¿okay? Porque es un coseno potencia 2, bueno, un coseno de grado 2. Tenemos la fórmula que les había mencionado arriba, pero la justificación de esa fórmula, de donde rayos sale, es de las identidades de reducción de potencia. ¿Okay? Si recuerdan bien, la única diferencia es que, a diferencia de ese sen, ¿verdad? Ahora sería, que aquí había un menos, ahora sería con más. Entonces, coseno de 2x sería equivalente a 1 más coseno de 2, perdón, aquí era coseno de x. 2x todo entre 2. Okay. Uno dice, ok, sí, muy lindo, pura vida. Pero es que resulta y acontece que usted aquí tiene 2x, no solamente la variable x. ¿Verdad? ¿Qué va a ocurrir entonces cuando yo cambie esta expresión de aquí por 2x? ¿Qué va a ocurrir con la identidad? Va a ser 1 más coseno de 4x entre 2. Muy bien. Siempre va a mantener la idea de ángulo doble. Entonces va a ser el doble de lo que está en ese argumento. Entonces sí, esto va a cambiar por 4x. Entonces tenemos que todo esto se está transformando en un cuarto de x menos un medio coseno 2x de x más un cuarto integral 1 más coseno 4x entre 2 de x. Okay. Entonces vamos aquí con esto. Yo prácticamente podemos ir integrando. Es más, esto se puede separar en 2 fracciones, pero bueno, bendito Dios. Entonces, integral de un cuarto x. Okay. Menos un medio. ¿Qué va a ocurrir cuando integro coseno de 2x?
Va a quedar seno 2x entre 2. Muy bien. Y de hecho, ajá, sí, todo bien. Entonces va a ser sen de 2x entre 2. Y viene más un cuarto. Ese un cuarto va a multiplicar a todo lo que me salga de esta integral. Entonces voy a necesitar ahí un paréntesis. Entonces, si agarro el un medio, entonces va a ser integral de un medio, sería un medio x más, ok, y después tengo la integral de coseno de 4x entre 2. Entonces el un medio se mantiene. Integral de coseno sería sen. Entonces sen de 4x entre 4. Ok, más la constante de integración. Después de este punto, lo único que queda pendiente es hacer multiplicaciones, distributividades, etcétera, etcétera. Este que va a multiplicar a este, tengo la multiplicación de estos dos, de estos dos. Van a haber expresiones que al final de cuentas algunas podemos sumar. Pues viene un cuarto x menos un cuarto en de 2x más un octavo x más un 16avo de 4x más c. Los que se pueden sumar son estos dos de ahí. Pero ya con eso prácticamente estaríamos. No sé si hay algo que quieran preguntar, alguna duda, algo más. Uy, aquí cometí un error, no es 16, perdón, es 32. 8 por 4, 32, ahí. Entonces, chicos, si no hay consulta, muchas gracias por estar presentes en la clase de hoy. Lamento que hoy sí el tiempo se haya extendido más en comparación a las sesiones anteriores, pero es que el tema lo exige. Que tengan una linda noche, con mucho gusto.